propuesto, la había generado, los programas, todo, era mi sueño, pero eso no me llevó nunca a decir los derechos humanos es una basura o los militantes de derechos humanos son una basura, y me ensuciaría la boca si digo las madres, las abuelas, y después alguna conducta crítica, como en todo orden se puede hacer. Pero se convirtió eso en una excusa para ensuciar y justificar las omisiones y los silencios que a veces matan más que la cuchilla del carnicero y que posibilitó el horror en nuestro país. Y fue desde ese espanto, no por amor, que fue creciendo el conocimiento y la conciencia en los derechos humanos, que hace que este país sea un poco más humanístico de lo que visto en su conjunto y en su tradición es. Porque entre otras cosas, haber negado la categoría de seres humanos a buena parte de los pueblos originarios, por no decir a todos, hace que aun cuando se cuente la historia argentina, se habla de los derechos humanos a partir de una época y se olvida que la violación de los derechos humanos comienza en estas tierras donde posamos nuestros buenos pies con el descubrimiento y con los asesinatos y con la violación de todo derecho humano, porque el peor derecho humano es negar la condición de ser humano al otro, y a los pueblos originarios se le negó la condición de ser humano. También de alguna forma se le negó después, entre comillas, a los que fuimos llamados los subversivos, y no éramos humanos, pero aún así ahí había cierta contradicción, pero había casi unanimidad en negar la condición de ser humano a los pueblos originarios, y aún al día de hoy se empieza a hablar de derechos humanos desde el terrorismo de Estado, de la dictadura militar. Suerte las bombas y las persecuciones que sufrí, porque si no van a decir, mirá Vicente, quiere hablar de otros temas para no hablar de la dictadura militar. Suerte haber padecido, porque si no, eso me da como cierto plafón para poder decir, pero ¿por qué cuentan la historia y niegan la historia? ¿Desde qué momento habría que contar la violación de los derechos humanos? ¿Y desde qué momento hubo conciencia en la sociedad sobre que existe un concepto que se llama derechos humanos? No fue por amor del sufrimiento hacia el otro, no fue por un sentido humanístico, no fue por un sentido de religión en lo sagrado, no por una cuestión estética, no de lo justo, no, ni por Spinoza, ni por Marx, ni por quien carajo quieran nombrar desde la filosofía, desde el arte o la historia. Fue el miedo, el terror, el espanto, el que poco a poco nos fue abriendo los ojos. Borges, no fue por amor, fue por espanto que empezamos a saber. Y el rencor, negar todo eso, convertir lo que es calidad en numerosidad. ¿A dónde voy? ¿Saben? Eso lo trabaja mucho Sartre. Es decir, la diferencia entre cantidad y calidad. La calidad es lo que se convierte en símbolo. No importa si son 30.000, es el símbolo de los desaparecidos, de lo que se está hablando. Eso es calidad, concepto de calidad. Y lo rencoroso es transformarlo en concepto de numerosidad. Pasa de la calidad de los derechos humanos, de la vida vista como una esencia, una totalidad, a anotar concretamente, como si fueras un cartógrafo, el número exacto de muertos o de desaparecidos. Ah, no fueron 30.000, como no sé qué calificativo darle, que dice, no, fueron 8.432, suerte que no puso 5, porque entonces se estaría refiriendo quizás a esos cuerpos que no aparecieron completos y que han sacado la tumba y tenemos 2 brazos, una pierna, pero no tenemos el ser completo.
Entonces capaz que quería dar hasta esa numerosidad, tantos muertos y tantos pedazos de brazos, tantos pedazos, porque hasta eso sabemos, desgraciadamente. Pero querer llevarlo a número es denigrar, es sacar lo que tiene de simbólico la vida, a ponerlo, perdón si alguno se ofende, como potencia capitalista. ¿Cuánto es exacto? Tu saldo en el banco es 48.005, porque nunca sabes por qué carajo te ponen hasta el centavo de la cantidad. Es como para quitarle esencia y para convertirlo en áspera materia. Y eso es lo que está pasando. Y eso solo se hace desde el rencor. Es hasta porque si vos decís, esos muertos se lo merecen, eran guerrilleros y a los guerrilleros tiro, bueno, disputamos. Pero si vos decís, yo no disputo en derechos humanos, simplemente quiero decir que los muertos no son 30.000, son 8.548,5. Es más monstruoso. Ahí está el rencor, el veneno. Y es más difícil que una sociedad crezca humanísticamente cuando se organizan esos rencores que cuando está directamente el odio. El odio que al menos te lo puede decir como el diario La Nación, tienen que estar en libertad los militares y bla, y te lo dice, no esta cosa artera, no, yo no digo nada, no critico, los muertos hay que reivindicarlos, pero olvidan que hubo exageraciones, que no son tantos los muertos, que no son tantos los desaparecidos, y es una forma insidiosa, venenosa de destruir eso que cuesta tanto generar, aunque parezca demasiado romántico, pero no sé cómo decirlo, es el amor por el otro que es la base que sustenta el concepto de derechos humanos. Porque si vos no podés amar, parece casi bíblico, al otro como a vos mismo, ¿para qué carajo querés estudiar el tema de derechos humanos? También para entrar en la numerosidad, para que les diga con exactitud el número del artículo de tal ley de derechos humanos. Es decir, es esa forma de denigrar desde la exactitud del número la potencia del símbolo. Esa es la gran cuestión. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Y eso es lo que me aterra del actual gobierno. Porque no tiene la honestidad de decir, yo pienso tal y tal cosa, y que diga las cosas que piensa sobre estos temas. Pero no, es como que respetamos los derechos humanos, nombramos hasta un ministro de derechos humanos y luego despreciamos la esencia de los derechos humanos al bajarla de calidad a cantidad. Y eso no implica que yo le reconozca que constitucionalmente es un gobierno legal. Son dos temas distintos. Tendrá la legalidad constitucional y esperemos que cumpla con esa legalidad constitucional que implica cumplir la Constitución y llegar a todas las normas de la Constitución y llegar a todos los mandatos políticos y a la terminación de los mandatos políticos que organiza la Constitución. Eso es una cuestión que no está en debate. Lo que está en debate es que civilizatoriamente estamos retrocediendo y la marca que va a quedar está por encima del partido A, B, C y D, y me aterra como hombre que lleva 50 años trabajando en derechos humanos y me hace sentir como un niño que frente al mar levanta castillos. Estamos acá, Vicente.
lo que organicé anoche para hablar de derechos humanos. A ver si lo puedo recordar y hablo de eso, que es más tranquilo para mí. Pero palabras de honor que en este momento lo olvidé. Recordar que pues yo había organizado una clase. Ah, era el conflicto, ahí está. Y, gracias, el tema del conflicto como concepto, yo creo que debe ser tenido en toda fundamentación de los derechos humanos, porque vivimos en conflicto, la vida es un conflicto. Spinoza afirma que el primer conflicto se da más que entre la muerte y la vida, entre lo que está parado y en movimiento, ¿verdad? Es decir, es el movimiento y la quietud el primer gran conflicto. Es decir, el conflicto entre, por un lado, una necesidad de lo total y, por otra parte, una realidad concreta de lo particular. Otra forma del conflicto puede ser visto, está en la Biblia, y también lo toma luego en un momento de la flauta mágica Mozart, y también ese gran poeta norteamericano que se llamó Ezra Pound, y que más o menos lo podemos sintetizar diciendo: la guerra es eterna entre la luz y las tinieblas. Eso es como, en un momento dado en la flauta mágica, aparece en la Biblia también, en el comienzo del Antiguo Testamento es nombrado como que ese es el conflicto esencial, ¿verdad? Y bueno, y Ezra Pound construye uno de sus cantos, el canto a la vida y a la muerte, desde el concepto de la lucha es eterna entre la luz y las tinieblas, el gran conflicto. También tomándolo desde conflicto, tenemos el conflicto que se plantea entre el deseo por un lado y la necesidad por el otro. Pichon-Rivière, y da pie a la psicología social, plantea que el ser humano es un ser de necesidades y que esas necesidades no las puede resolver por sí solo, sino en sociedad junto a otros. Frente a este concepto de la necesidad, podemos también, tomando a Freud, plantear el concepto del deseo. Nuestra vida no es tanto por la necesidad, sino por desear lo que el otro desea, ser capaces de trasladarnos y superar la necesidad desde un lugar, diríamos, superior, desde algo que ya no es la materialidad concreta, el vaso de agua, sino el deseo quizás de desear como el otro el agua, como posibilidad de la limpieza del alma, de la limpieza del cuerpo, es decir, depositar grandes cosas escondidas en la necesidad. Sin agua me muero, pero en lugar de buscar agua, lo que yo sueño es bañar a la mujer que amo. ¿No sé? Entonces, tomás más que la necesidad, el deseo como un grado superior que hace que esa necesidad pase a ser como propio de la parte animal del ser humano, y no a la parte de la cultura. Es decir, que supera la necesidad, diríamos, instintiva de la criatura humana y lo lleva al mundo de lo simbólico, a desear el deseo, algo más que lo que es, sino convertirlo en instrumento de otra cosa. No es agua para tomar, sino agua para bañar a la mujer que amo o al hombre que amo. No sé si queda claro. El tema de fondo es que si tomado desde los dos lugares, pero aún más claramente desde el lugar pichoniano de la necesidad, el tema está cómo satisfaces tus necesidades para estar vivo y para estar vivo con el otro, si vos en la práctica, como enseña Freud, solo querés apropiarte de todo lo que esté, es decir, en virtud del egoísmo.
si sos un ser de egoísmo y acumulás, ¿cómo podés luego responder a la necesidad de uno que se satisface, pero no solo, junto al otro? Y eso es la gran disputa de la humanidad. El amor frente al egoísmo. Egoísmo que llega a que en el mundo de hoy, y parece imposible, somos casi 5.000 millones de personas, y toda la riqueza del mundo, la mitad la tienen 10 personas. No suena a posible. Es como un delirio. Es decir, me supera en la posibilidad de comprensión. Si no fuera un dato que ha dado la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, yo diría, esto lo escribí yo algún día cuando estaba borracho. ¿Cómo puede ser que 10 personas tengan la mitad de la riqueza del mundo en un mundo que muere de hambre? Y el tema de fondo es que detrás de eso está casi la imposibilidad de generar realmente la vigencia de los derechos humanos en el mundo. Es decir, ¿cómo hacer que la gente supere la pobreza que mata, el agua envenenada que mata, como lo denunció el Papa los otros días, la mayor cantidad de muertos en el mundo hoy está dado por la cantidad de gente que se envenena tomando agua que no es la agua contaminada. Es decir, es un dato que lo olvidamos, porque cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando inicialmente y básicamente de la vida del otro. Entonces es como que tomamos conciencia de ese horror cuando se tira una bomba, que es un horror, cuando se fusila a alguien, que es un horror, todas como las formas más externas y concretas, pero esas formas externas y concretas que existen, esta madre de todas las bombas que lanzó el gobierno de Estados Unidos, en definitiva, son actitudes, perdón por lo que digo, teatrales, porque murieron, y no es que no me importe la vida de cada uno, pero fueron 37 personas, es la cifra oficial, pero se convierte en un símbolo y nos causa terror. Pero que mueran millones de personas a partir de la pobreza, del agua contaminada, eso es como que no nos toca y nos desnuda. No se ofenda esto, pero no veo otra forma de decirlo, que vivimos en un sistema de reproducción material de la existencia que se llama capitalismo, que no puede dar, no por buenos o malos, sino porque científicamente no puede dar respuesta a un tema que sigue siendo cada vez más agobiante. En 50 años pasamos a ser 7.000 millones. ¿De dónde va a salir el agua? ¿De dónde va a salir la comida para que esta sociedad, si no se reparten los bienes materiales y los bienes espirituales, pueda cubrir lo que el ser humano es, un ser de necesidades, no de deseo? Primero es de necesidades. Tenés que comer, tenés que tomar agua. A mí me aterra otra cosa. En la bolsa a futuro del mercado en Londres, en 50 años ya no es el diamante, ni el platino, ni el oro, ni las acciones de la compañía que ustedes elijan. Lo que se cotiza más a futuro, si querés invertir la plata, la acción número 1 es el agua. En 50 años, si vos tenés 10.000 acciones que te dan valor agua, mejor que valor petróleo, que valor diamante. Entonces ya me empiezo a asustar, porque cada vez el agua va a haber menos, la tierra va a producir menos porque se la está agobiando y destruyendo. Y ese es un tema que a veces no tomamos porque lo concreto y material de las muertes, de los atentados, un día aquí, un día allá, todas estas cosas que pasan y que son también el tema concreto de los derechos humanos, nos impide ver, nos soporta
la destrucción cotidiana que se está haciendo. Y me dirán, y Vicente, y ahora pasaste a este tema, es que ese es el tema fundamental de los derechos humanos, porque nos agobia, hasta a mí casi me descoloca, por más que soy, digamos, un hombre de experiencia, hasta casi un actor, porque estuve haciendo teatro este año, de que puedo manejar mis emociones y casi como un niño me vino pensando en los compañeros muertos, en tantos amigos, me pasé de la emoción. Pero esa emoción no puede quitar lo que yo debo decir, porque no advertimos cuando había que advertir sobre cómo se estaba naturalizando la violación de los derechos humanos en cuanto a las libertades públicas, al trabajo en las universidades, los medios de comunicación. Y cuando quisimos tomar conciencia práctica de eso, ya el terrorismo de Estado estaba sobre nuestras cabezas. Ahora tenemos que ser capaces, especialmente el conjunto de la sociedad, y más todavía lo que hemos militado históricamente en derechos humanos, de ponernos a advertir y a ser parte en la lucha para que el planeta no se destruya, porque se va a destruir la vida, ya no a partir del atentado contra la vida de algún pequeño sector que quiera querer cambiar el mundo, aún en estas condiciones difíciles que plantea el capitalismo. Es que no va a haber ni capitalismo, ni socialismo, ni cristianismo, ni nada, si no tomamos conciencia de la destrucción que estamos provocando sobre el mundo. Porque cuando hablamos de derechos humanos, no podemos limitarnos únicamente, aunque sea a veces lo que más conmueve porque tiene rostros, a hablar de lo que se entiende por los derechos humanos de primera generación, que son los derechos humanos que protegen la vida en relación a las libertades políticas, ¿verdad? A la libertad de expresión, al arte, a escribir, todo eso que es, digamos, la parte más hermosa de la conciencia crítica. Pero junto con eso está la violación de los derechos sociales, que es el derecho de toda persona a comer, el derecho de toda persona a ser curada si está enferma, el derecho de toda persona a tener un espacio donde vivir con un mínimo de dignidad. El artículo 14 de la Constitución lo dice con claridad. Toda persona que viva en la República Argentina, y no habla de argentino o de extranjero, habla de toda persona que habite el territorio argentino, tiene derecho a una vivienda digna. Y está puesto con rango de derechos humanos constitucional. Y eso también nos desnuda una mentira. Porque yo todavía, no con la frecuencia de antes, cuando era más joven, pero sigo yendo a las villas de emergencia y veo la vida, no vida que se vive ahí. Es muy difícil vivir con dignidad como marcan los derechos humanos en espacios donde la dignidad está pisoteada desde todo lugar, porque no me hagan el cuento. Si vos me decís que se puede vivir con dignidad en el medio de la suciedad atroz, donde vos podés hacer esfuerzos gigantescos por mejorarlo, pero es casi imposible, porque si tenés que caminar 10 cuadras para ir a buscar un balde de agua, te quiero ver si todas las mañanas, como muchos de nosotros, te bañás, y en verano hasta 2 veces, ahí te tenés que bañar una vez cuando vas a buscar y caminás, y en general son las chicas, con todos los problemas que trae la vida en estas condiciones atroces. Y bueno, esos son también derechos humanos. Y está el tema de la educación, que está puesta en juego en estos días, son también violaciones de los derechos humanos. Todo eso hace del mundo de los derechos humanos de segunda generación. Pero en el tercer capítulo de los derechos humanos hablamos de los derechos de los pueblos. Y ahí también viene todo un tema que no se suele hablar de derechos humanos cuando son pueblos enteros. Pensemos en Siria. Siria es parte de la humanidad y es parte de las epopeyas civilizatorias.
y está siendo masacrada todos los días y no sabemos bien si la bomba la puso Rusia, si la bomba la puso Estados Unidos, si la bomba la pusieron un grupo sirio o un grupo israelí. Ya casi ni sabemos, la muerte es tan atroz que impide incluso saber quién mata a quién. Lo que sí sabemos, y de golpe lo vimos en una foto, ese chico que por querer escapar termina ahogado, tirado como un animalito en la orilla del Mediterráneo. Y son miles y miles y miles, casi 3.000 por mes, que quieren escaparse y mueren en las playas del Mediterráneo. Ese Mediterráneo que uno lo ve como espacio de belleza y se está volviendo una tumba abierta. Y tampoco podemos hablar de eso. Y los peligros de muerte que implica que tanto Norcorea como Estados Unidos con este nuevo presidente vuelvan como en una película diabólica a hablarnos que puede estallar una bomba atómica, y bueno, es una violación directamente de los pueblos concretos y tampoco podemos hacernos cargo. Es como que nos pesa la violación de la vida y de todos los derechos humanos que suceden todos los días. Y la última, la de cuarta generación, insisto, son los derechos de la naturaleza, porque la naturaleza es la vida y la enseñanza de los pueblos originarios de que la naturaleza es Dios. Creo que lo hemos perdido, no fuimos capaces de entenderlo, ni de aceptarlo, ni menos de practicarlo. Y es en ese mundo en el que hoy estamos viviendo, y es en ese mundo del agudo rencor en donde nos encontramos esta tarde-noche junto a ustedes para tratar de reflexionar, aunque por momentos las pasiones alegres, porque son alegres las pasiones amorosas siempre, aunque te pongan mal, nos lleva a este encuentro. Este encuentro no es el último, creo que van a ser 4 encuentros, así que están invitados a volver. Yo espero volver y espero la próxima vez exponer realmente lo que pienso antes, y así domino mis pasiones alegres que paradójicamente desbordan mi emoción. Bueno, estoy un poco cansado, hasta aquí llego. Si alguien quiere hacer alguna pregunta... Saben que yo estoy haciendo un esfuerzo gigante para estar con ustedes. ¿Por qué? No lo saben. A esta misma hora está jugando Racing. 1-1. Ya me pone triste. No, que ya, está jugando bien. Dice, está jugando bien. Así que espero que... ¿En contra? ¿A favor o en contra? Cuando te emocionaste, seguro en ese momento pusieron... No, porque si no me emociono de vuelta. Y terminamos 2-1. Bueno, fue muy lindo encontrarme con ustedes. Yo ahora me voy a encontrar con Nora Cortiñas. Vamos a participar con Hermann Schiller en un programa de derechos humanos. Así que sigo con los derechos humanos. Y después... si alguien anda por ahí, creo que va a ser muy lindo. Es gratuito el primer festival de poesía que se hace en Boedo. Les puedo dar la dirección. Bueno, vienen poetas de todo el país, van a leer sus cosas, y a mí, como soy el más viejo, me van a hacer como un homenaje a la última hora del festival. Bueno. Gol de Racing. ¿Gol de Racing? ¿En serio? ¿En serio? 2-1, si no, 2-1.